Derecho a la libertad de opinión y de expresión. La libertad de expresión es un derecho universal que todas las personas pueden ejercer. El derecho a la libertad de opinión y de expresión incluye el de mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el planeta atravesaba por una situación convulsa, no solo en lo referente a la materia bélica, sino en lo social, a las hambrunas, al desabasto de los artículos básicos para vivir, la falta de escuelas y la imposibilidad de expresar libremente las ideas y opiniones por el temor táctico a la represión. Justo después de la Gran Guerra y tras la proclamación de la Asamblea de las Naciones Unidas, el respeto a la libertad de expresión en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 dice que la libertad de expresión consiste en el derecho a manifestar libre y públicamente por cualquier medio una opinión o un pensamiento. El derecho a la libertad de expresión como tal se remonta al contexto de la Revolución Francesa, cuando su defensa fue encabezada por los pensadores del movimiento enciclopedista, sobre todo por Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Como una consecuencia lógica, la libertad de expresión ha estado unida tácticamente a la imprenta y el libre comercio, como medio de evitar la censura y permitir la libre difusión de ideas. De acuerdo a la ilusión ilustrada, solo la posibilidad de expresar el disenso y avanzar en las artes, las ciencias y todo lo referente a la comunicación humana, contribuyendo así a la participación del ciudadano en la política. Todo aquello desarrollado durante el siglo XVIII, llegando posteriormente a Estados Unidos y a las colonias españolas. La libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Carta Magna, en los artículos 6 y 7, por el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, quien estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión. La libertad de expresión es un derecho que se debe de ejercer con responsabilidad, cuidando que éste no se devalúe. Este derecho protege toda opinión de índole política, científica, histórica, moral o religiosa, toda forma de expresión por la palabra oral o escrita, lenguaje de signos, imágenes y objetos artísticos, todo medio de difusión y toda idea u opinión de interés para las personas. Relevancia. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, en primer lugar, se trata de los derechos individuales que, de manera más clara, refleja uno de los rasgos que acompaña o caracteriza a los seres humanos. Todo el potencial creativo en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en la política, en fin, en toda nuestra capacidad creadora individual y colectiva, depende fundamentalmente de que se respete y se promueva el derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones. Entonces, este derecho se trata de un derecho individual sin el cual se estaría negando la primera y más importante de nuestras libertades, el derecho a pensar por cuenta propia y a compartir con otros nuestro pensamiento. Relación con la democracia. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana han subrayado en su jurisprudencia que la importancia de la libertad de expresión dentro del catálogo de los derechos humanos se deriva también de su relación estructural con la democracia. Esta relación, que ha sido calificada por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como estrecha, indisoluble, esencial y fundamental. La libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Se trata de un mecanismo esencial para el ejercicio del derecho a la participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la identidad étnica o cultural y, por supuesto, a la igualdad, no solo entendida como el derecho a la no discriminación, sino como el derecho al goce de ciertos derechos sociales básicos. Por el importante rol instrumental que cumple este derecho, se ubica en el centro de sistemas de protección de los derechos humanos de las Américas. En términos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la carencia de la libertad de expresión es una causa que contribuye al irrespeto de los otros derechos humanos. Características principales. Titularidad.
En términos del artículo 13 de la Convención Americana, la libertad de expresión es un derecho de toda persona, en condiciones de igualdad y sin discriminación por ningún motivo. La titularidad del derecho a la libertad de expresión no puede restringirse a determinada profesión o grupo de personas, en el ámbito de la libertad de prensa. Doble dimensión. La libertad de expresión se caracteriza por ser un derecho con dos dimensiones, una dimensión individual, que consiste en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones, y a una dimensión colectiva o social, que consiste en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informado. Así, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos, que implica tanto el derecho a comunicar a otros el propio punto de vista y las informaciones u opiniones que se quieran, como el derecho de todos a recibir y conocer tales puntos de vista, informaciones, opiniones, relatos y noticias, libremente y sin interferencias que las distorsionen u obstaculicen. Protección del derecho de pensamiento y libertad de expresión. Los estados deben de respetar y garantizar todos los derechos y libertades reconocidos en a las personas bajo su jurisdicción, así como cambiar o adecuar su legislación para hacer efectivo su goce y ejercicio. Ello es especialmente importante, teniendo en cuenta que los actos de violación a este derecho pueden ser por sus acciones u omisiones. De ahí parten las obligaciones de respeto y garantía sobre el derecho de pensamiento y libertad de expresión. Un deber del Estado de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos desde la normativa local a la internacional y procurar además el establecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación. Está fundamentado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Este derecho también está fundamentado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Acciones que pueden violentar el derecho de libertad de pensamiento y de expresión. Censura, violencia contra periodistas y medios de comunicación, crímenes de opinión, bloqueo de señales de radiocomunicación, negación sistemática de la información pública. Límites de este derecho. La libertad se debe ejercer con responsabilidad y está sujeta a límites. Dichas limitaciones lo son no porque impidan ciertas expresiones, sino porque de ellas se puede desprender algún tipo de responsabilidad, es decir, toda persona puede emitir expresiones, pero en algunos casos tendrá que enfrentar las responsabilidades. Las limitaciones que menciona el texto constitucional en su artículo 6 son 4: ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Al entender cómo cedemos parte de nuestra libertad para vivir en sociedad, esa libertad de expresión es lo más importante que tenemos como sociedad para convivir y vivir en armonía al discutir y exponer nuestras diferencias y a llegar a acuerdos que nos beneficien mutuamente. Esa libertad que cedemos la ponemos en un ordenamiento jurídico denominado Constitución, en donde de ser un derecho humano fundamental pasa a ser una garantía. Y esta libertad tiene límites que nosotros mismos fijamos para que nadie dañe nuestra libertad y nosotros no afectemos la libertad de terceros y ser responsables al emitir nuestra opinión. Además que tenemos la libertad de buscar, difundir y recibir información.
Hoy en día recibimos información por todos lados. Solo basta mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con teléfonos, cámaras, reproductores de música y todo tipo de aparatos que hacen nuestra vida más fácil. Sin embargo, ninguno de estos inventos tendría sentido sin algo aún más importante: ¡la libertad de expresión! Sin este derecho, nuestro mundo no habría evolucionado de la misma manera. Veamos cómo. Hace mucho tiempo, cuando no nos podíamos expresar libremente, la única voz válida era la del más fuerte, y cuando alguien decía algo que no le gustara a él, pues las consecuencias nunca eran buenas. Tuvieron que pasar muchos siglos para que nos diéramos cuenta de que el más fuerte no siempre es el más inteligente, y la mejor forma de garantizar que las ideas de los demás sean escuchadas fue por medio de este derecho fundamental. Gracias a esto, la humanidad pudo intercambiar libremente sus ideas y avanzar en prácticamente todos los campos. El derecho a expresarnos libremente tuvo tanto éxito que es por él que ahora vivimos rodeados de teléfonos, reproductores, publicaciones y cuanta cosa inunda nuestras vidas. Sin embargo, hay un problema. Todavía hay unos pocos que creen más en la fuerza que en las ideas y atacan a quienes quieren contarles a los demás sus puntos de vista. Pues claro, es más fácil convencer por la fuerza, ¿no? Claro, pero el problema es que limitar la libertad de expresión termina favoreciendo a unos pocos con poder y no a la sociedad en general. Para la muestra, estos testimonios. Si no fuera porque todo el mundo dice lo que quiere, nosotros los honorables doctores de la República podríamos estar tranquilos haciendo patria con el presupuesto en vez de andar esquivando periodistas que nos revisan todo a pesar de nuestra dignidad de padres de la paz. Mira, es que sin ese derecho uno podría salir en el carrito y tomarse unos chaguitos tranquilos con la moza sin terminar saliendo en todos los berracos noticieros. Caray. Vea, niña, en mis negocios la primera baja es la verdad, y sin prensa ni cosas de esas yo podría hacer libremente lo que quisiera y nadie sabría nunca. Como podemos ver, la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. Pero un momento, ¿entonces yo puedo decir lo que quiera de quien quiera, así sea chisme? Pues en principio sí, la libertad de expresión es un derecho universal. Esto quiere decir que no solo cobija a periodistas, sino a cualquier ciudadano que quiera expresarse por cualquier medio. Pero mucho ojo, ni el gobierno ni nadie puede impedir previamente la publicación de algo, así sea mentira. La libertad de expresión solo puede ser sancionada por un juez después de un proceso judicial. Por eso de nosotros como ciudadanos depende exigir al Estado que cuide nuestro derecho a expresarnos y ser garantes de ello junto con los jueces, las autoridades, las ONG y todo el mundo. Y esto no solo se aplica para el periodismo, sino también para la literatura, el cine, las artes plásticas, las redes sociales, el internet y en fin, para cualquier espacio donde podamos poner a circular nuestras ideas. Exacto. Entonces, para hacer un mundo donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Donde los derechos efectivamente sean para todos. Y donde el verdadero poder esté en manos de la gente. A defender la libertad de expresión. Y mi derecho a preguntar.